leemos la palabra del Señor y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Tal vez en su versión suya dice angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Alguien puede decir conmigo en esta mañana? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oramos. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias porque tú has sido fiel a la vida nuestra. Señor, te bendecimos porque hasta aquí tu fidelidad ha sido con nosotros. Tu misericordia, Señor, ha resplandecido sobre nuestras vidas. Tu mano santa no nos ha dejado, tu misericordia no se ha apartado. Hemos visto la bondad de Jehová. Señor, hoy venimos a darte gracias por todo lo bueno, por todas, Señor, las bendiciones que día con día derramas a nuestras vidas. Permítenos hoy en esta mañana el poder sentarnos y escuchar tu palabra, pero te pedimos, por favor, que abras nuestros pensamientos, que abras nuestros corazones, y que tu palabra en este día haya cabida en nosotros. Te rogamos que tu palabra, Señor, como semilla, como buena semilla, sea sembrada en la tierra de nuestros corazones, y que, Señor, y como buena semilla dé el fruto que tú deseas que dé. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa hora en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Muchas gracias. Yo quiero hablar de el tema, si así podemos hoy mencionar, y es ¿por qué la fe tiene que ser probada? Ese sería el tema que yo quisiera hablar con ustedes. ¿Por qué la fe tiene que ser probada? Y sabemos que una de las cosas que para nosotros son importantes es la fe. Y la fe es la que, como dice la Biblia, el Señor Jesucristo mueve montañas. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dijeras a ese monte, muévete, y ese monte se moverá. Entonces, la fe, aunque se puede catalogar como algo muy pequeño y para muchos insignificante tal vez, pero para nosotros es bien importante la fe. Recordemos que cuando hablamos de fe, podemos hablar de más de una clase de fe. Hay personas que tienen fe en su carro, hay personas que tienen fe en su esposo, en su esposa, hay personas que tienen fe en sus hijos, que los van a sacar de los problemas cuando crezcan. Hay personas que le tienen fe al gato, al perro, porque los cuida. Hay personas que le tienen fe al patrón, al trabajo, porque dice, me prometió que me va a dar trabajo y yo creo en eso. Tenemos fe en estas cosas que son del diario vivir. Y ahí es donde se manifiesta la fe, es creer en algo. Y cuando hablamos de la vida cristiana, entendamos que también la Biblia nos pide, nos exige que tengamos fe. La carta a los Hebreos nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es importante que tengamos fe solamente.
Y con la grande diferencia de que la fe en Dios es totalmente diferente al gato, a la casa, a la alarma, a la aseguranza, totalmente diferente. Porque la fe de la que nosotros profesamos dentro del cristianismo, es una fe que debe de agradar a Dios. Alguien dice amén. El mismo Señor Jesucristo dijo que esta fe, hermano, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, esta fe es la que se pone y se afila a lo que es Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, no podemos mezclar una con otra. Entender que la fe que habla la Biblia es la que produce la palabra. Creer en Dios no es sencillamente porque alguien lo dijo, sino es saber que Dios existe y que creemos en ese Dios maravilloso por lo que hemos palpado, por lo que hemos visto y por lo que sentimos en nuestra vida. Entonces, nuestra fe nace, crece en esa persona, en esa deidad que tiene todo el poder y el control sobre todo el universo. No solamente sobre mi vida, no solamente sobre la circunstancia, no solamente sobre la enfermedad, no solamente sobre mi problema económico, no solamente sobre el problema social, sino sobre todo lo creado. Entonces, entendamos que cuando hablamos de la fe, muchas de las veces nos cuesta entender esta parte que acabo de mencionar. ¿Por qué es que nuestra fe o la fe tiene que ser probada? Y son cosas que debemos de entenderlas, y hoy queremos entender un poco esa parte. Nuestra fe o la fe tiene que ser probada. ¿Por qué? Sería la pregunta, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué la fe tiene que ser probada? O nuestra fe, si la ponemos más personal, nuestra fe, ¿por qué tiene que ser probada? La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 8, el versículo 28, la última parte dice: y todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Todo lo que viene a la vida, todo lo que podemos enfrentar, sea la escasez, la enfermedad, la tribulación, todo lo que pueda venir en contra nuestra, cuando nosotros amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien puede bendecir a Dios? Amén. Entonces, y todo lo que nos sucede, entendamos que también tiene un propósito. Pero ¿hay alguna razón además de esto? Entendamos, o hago la pregunta. Parece ser que la prueba es una ley, mis amados hermanos, en lo que concierne a la naturaleza. Y cuando hablamos de lo que es la prueba, que es una ley en la naturaleza, es necesario que las cosas sean probadas para que de una manera se vean, número uno, su calidad, y número dos, entendamos que pueda también entenderse su resistencia. Entonces, cuando hablamos de que tiene que ver su calidad en esta parte, probamos los alimentos, por ejemplo, para conocer su sabor, y los elementos como lo que viene también siendo la madera, la piedra, etcétera. Para probar su resistencia, sin estar a prueba, no sabríamos de lo que podríamos pensar, o apenas nada acerca de las cosas que aquí a nosotros nos pueden rodear en la vida. No tendría sentido para nosotros si nosotros no supiésemos en realidad qué es lo que comemos o qué es lo que usamos. Entonces se tiene que probar. Hablamos de calidad. Todo mundo busca calidad. Bueno, digo, ¿verdad? Todo mundo, aunque hay algunos que no miran la calidad, pero hay muchos que sí buscan calidad. Buscan calidad de ropa, buscan calidad de calzado, buscan calidad de vida, buscan calidad de vivienda, buscan calidad de comida, buscan calidad de muchas cosas. Y no todos, ¿verdad?, buscan calidad. Muchos dicen, aunque tenga para vestirme, aunque tenga donde vivir, no importa el techo, ¿verdad? Muchos sencillamente nos conformamos con tener, otros no se conforman con tener. Muchos buscan calidad. Y calidad, sencillamente hablamos de que no en todos lados, pero sí existe la calidad. Pero la calidad cuesta. La calidad cuesta. Entonces, cuando hablamos de la calidad, entendamos como aún los alimentos. Hay alimentos de calidad,
No todo el alimento mucha gente lo come. Hay mucha gente que cuando va a las tiendas agarran muchas cosas y de todo agarran una sola cosa, porque buscan calidad. Muchos comen orgánico. Perdón, ¿verdad? Por si tal vez le ofendan, no es mi intención. Pero mucha gente no come otra cosa que es orgánico. Y entendemos esa parte. Y lastimosamente no todos podemos comer cosas orgánicas, porque tiene un valor más que lo normal. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que muchos puedan comer cosas orgánicas. Pero hay gente que no. Pero hay gente que le gusta la calidad, y la calidad siempre va a costar un poco más. Pero para poder probar la calidad se tiene que pasar por un proceso. ¿Me explico? Tiene que pasar por un proceso. El proceso de calidad, el proceso es poder probarlo y saber que es calidad. Si no es calidad, no se puede poner en el estante, no se puede poner en venta si no es calidad. Si es que se está vendiendo calidad, pues por supuesto. Yo me recuerdo hace un tiempo atrás, en lo que yo laboro, tuve una experiencia. Bueno, he tenido muchas experiencias, pero una de ellas fue de una persona que llevó su vehículo a reparar, un ingeniero, ¿cierto? Y este hombre que acababa de comprar su vehículo de más de $100,000, quería un buen trabajo en algunos detallitos tan pequeños que tal vez muchos de nosotros, no digo todos, pero muchos de nosotros no le hubiéramos puesto atención. Pero hay personas que sí, porque buscan calidad y quieren tener siempre todo bien, al día, que todo esté en el orden, que todo esté sin nada, perfecto, bien. Y este era una de esas personas. Y cuando él llegó a que se le diera un estimado, el estimado en aquellos detallitos tan pequeñitos fueron más caros que los que pudiera haber pasado en un problema tal vez un poco mayor. Entonces, cuando él vio el resultado del estimado en la cantidad de dinero, pegó el grito al cielo. Llamó hasta el dueño y bueno, y el dueño me llamó, terminando me llamar a mí y me dice: ¿le puedes dar una explicación a esta persona por qué es que tan pequeñas las cosas? Y él dice: se pueden hacer tan fácil. Bueno, mi respuesta fueron dos cosas solamente. Si es tan fácil, ¿por qué lo trajo aquí? Dos, nosotros no estamos vendiendo cualquier cosa, le vendemos calidad. Entonces ya el hombre dijo: ok, entonces sí, estoy hablando con las personas correctas. El problema es que cuando la persona busca calidad y quiere pagar cualquier cosa, definitivamente no va a encajar en ningún lugar. La persona que busca calidad siempre tiene que pagar la calidad. ¿Alguien dice amén? ¿Cuánto les gusta calidad aquí? Muy poco les gusta la calidad. Yo sé que a algunos les gusta la calidad, aunque no diga amén, nada más de verlos. Hay muchos que son bien perfeccionistas en las cosas, pero se entiende. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, entendamos que probar los alimentos para poder conocer su sabor y los elementos de lo que es, ¿verdad? Para los que son los que trabajan en madera, los carpinteros, y todas estas personas que trabajan buscan calidad. Cuando se les exige un trabajo de calidad, ¿verdad? Buscan la calidad. Entendamos esta parte tan interesante de lo que para nosotros puede ser. Para probar su resistencia sin estar a prueba, no sabríamos nada acerca de las cosas que lo que para nosotros sería lo que buscamos, la calidad. La resistencia es una de las cosas que nos hace entender que es calidad. Dice por ahí que lo barato sale ¿qué? Caro. Y eso ya lo sabemos muchos de nosotros, ¿verdad que sí? Prefiero mejor comprarme un par de zapatos buenos y que me duren 2 años a que comprarme 100 pares de zapatos, perdón, exagero, unos 10 pares de zapatos al año. Entonces mejor compro uno solo y me ahorro, ¿verdad? Muchos dolores de problemas, dolores de cabeza. Entonces, entendamos aquí esta parte que es importante. Lo mismo sucede en lo que el hombre cada día hace. Si hablamos aquí de lo que es la construcción,
hablamos de construcción de vehículos, de motores, de viviendas, de casas y de lo que puede ser a lo que es su resistencia. Para eso tiene que pasar una prueba de calidad, tiene que pasar una inspección. Aparte de la inspección, tiene que ser probado para poder decir que es calidad y que es algo que resiste. Hablamos, por ejemplo, la velocidad, lo que aguanta el peso de aquello que se fabricó y todas estas cosas que son importantes. Todos los inventos que hay usamos de lo que es de manera normal y cotidiana, que de una manera han sido aprobados en su día para poder conseguir que sea en lo que cada día son. Pero estas cosas empiezan por una teoría. Entendamos que todo esto empieza por una teoría y luego en lo que llega a la práctica es lo que para nosotros viene siendo la prueba. Y cuando hablamos de que la práctica de la teoría es la prueba, entonces esto es lo que para nosotros o para el ser humano funciona. Y si funciona, vale la pena. Si no funciona, no vale la pena. Entonces, ¿qué es lo que lo viene a definir como algo que vale la pena? Es la prueba. Si no hay prueba, si no pasa la prueba, no pasa el examen de calidad. Y si no pasa el examen de calidad, definitivamente no sirve. No vale la pena comprarlo. No tiene valor. No va a hacer la función que queremos. Tal vez la función la haga, pero la duración no la va a tener. Es mejor comprar algo que necesitamos y que dure, especialmente nosotros los hispanos, ¿verdad, hermanos? Que nosotros queremos comprar algo, pero lo queremos comprar para la eternidad de una vez, ¿verdad? Queremos que la llanta nunca se gaste del carro, que la batería nunca se gaste del carro, que la batería dure hasta que nos muramos, que se muera con nosotros la batería del carro, el aceite, vamos a hablar mecánicamente. Aquí está nuestro hermano Plancarte, que es mecánico, y yo pienso que él se ha encontrado con estos problemas, ¿verdad? Que hay gente que probablemente dice: ay, no sabía que se tenía que cambiar esto, ay, no sabía que se tenía que reemplazar esto. No, son cosas que se tienen que reemplazar, pero nosotros como hispanos a veces tenemos el detalle que queremos que las cosas duren toda la vida, y no es así. Hay cosas que se tienen que reemplazar, pero entendamos la calidad, que es lo que estamos hablando, que tiene que probarse. La teoría tiene que pasar por una prueba para poder decir vale la pena, funciona, y poder llevar a cabo y poder disfrutar de aquello. Pero aquí entendamos esta parte. También es probado el carácter de las personas, si usted no lo sabía. Entonces, cuando hablamos del carácter de las personas, entendamos que el carácter de las personas se puede entender en la convivencia. No hay otra cosa mejor que poder entender el carácter de alguien en la convivencia. Hay personas que dicen: ay, es que esa persona es muy enojona, ay, es que esa persona no habla, es que esa persona es muy reservada. Más que todo, muchas de las veces nuestros prejuicios son los que nos alejan de lo que puede ser algo que pueda impactarnos o darnos una sorpresa. No es hasta que conocemos y dialogamos profundamente con aquella persona es que nos damos cuenta quién es, cómo es. Hay personas que aunque no hablan, pero son muy dulces. Hay personas que tal vez no son buenos para conversar, pero son muy amables. Hay personas que tal vez su físico muestra todo lo contrario de lo que son, pero no es hasta que los tratamos, no es hasta que hablamos con ellos. Y uno ha llegado a decir: fíjese que yo tenía un mal concepto suyo, ¿verdad? Para los que son sinceros, porque en realidad hay que ser sinceros, ¿verdad, hermanos? Hay que ser sinceros. Y una de las cosas que debemos de tratar es con el carácter de la persona, porque no todo como se ve es. La persona puede ser una persona muy, muy amable, muy sencilla, muy dulce, pero no es hasta que lo tratamos. Y han habido casos que cuando tratamos a la persona que nos damos cuenta que es una persona muy, muy fiel, muy recta en lo que es, una persona que es fiable, es digna de confiar. Porque hay personas que en realidad, hermano, aunque tal vez se ven muy amigables,
pero a veces son todo lo contrario. Entonces tenemos que tener cuidado aún en eso, en cómo poder elegir nuestras amistades, porque nuestras amistades que nosotros tenemos muchas de las veces, en vez de ser personas que nos ayuden a vivir la vida mejor, nos pueden hacer, hermano, más difícil nuestro caminar. Si no existiera el chisme, si no existiera la mala influencia de ciertos amigos, amigas, hermano, no tuviéramos problemas tal vez en el trabajo, no tuviéramos problemas en los matrimonios, no tuviéramos problemas en las escuelas, no tuviéramos problemas en la sociedad. Pienso que sería nuestra vida mejor. ¿Usted qué cree? Parece que a usted tal vez le han de gustar esas cosas, porque en lo personal a mí no, y con todo respeto le hablo, a mí no me gustan esas cosas, pero son con las que tenemos que vivir todos los días, son con las cosas que tenemos que confrontarlas todos los días, son con las cosas que debemos de sobrellevarlas todos los días, porque si no es en el trabajo es en la casa, y si no es en la casa es en la iglesia, lastimosamente. Muchas de las veces tenemos que lidiar con estas cosas, pero de la misma forma, el hombre a sí mismo, mis amados hermanos, tiene que probar las cosas. Ahora, también se prueba el carácter de la persona, como acabo de mencionar, en lo que es la convivencia, la seriedad, la amistad. Se prueba también en lo que es lo profesionalismo, en lo que son los trabajadores de X compañía. Hace un tiempo atrás llegaron dos jóvenes a un lugar a pedir trabajo. Y estos jóvenes llegaron y salió el encargado de la compañía y le dijo: jóvenes, ¿en qué les puedo ayudar? Y los jóvenes, ¿verdad? Le dijo: pues buscamos trabajo. Entonces la táctica del empleador era muy rara, pero muy buena. Le dijo: mira, vete tú para allá y ven tú conmigo. Le dijo: quiero hablar contigo. Y se le acercó y le dijo: ¿qué sabes hacer? Y el joven aquel, bien serio y bien honesto, le dijo: mira, le dijo, yo te voy a ser honesto, yo no sé nada. Ok, le dijo, quédate aquí. Y se fue con el otro y le dijo: ¿qué es lo que busca? Bueno, yo quiero trabajar, le dijo. Y le dijo: ¿y qué es lo que sabes? Le dijo: yo soy ayudante del otro, le dijo. El profesionalismo, o lo que nosotros decimos que sabemos hacer el trabajo, tiene que ser probado. Si usted no lo sabía, ¿verdad que sí? Somos probados en nuestras labores. Todo mundo debe de ser probado. Somos probados en lo que decimos. Cuando vamos a buscar un empleo, cuando hacemos algún trabajo que no nos conocen y dice usted que sabe hacer, o usted me puede hacer este trabajo, para los que tienen su propia compañía. Y dice: sí, yo sé hacer esto, yo sé hacer aquí, sé hacer esto. Bueno, sé hacer un sinnúmero de cosas. Esta es mi tarjeta, mi compañía, O, ¿verdad? Sencillamente porque alguien dijo que sabía hacer cierto trabajo y lo llevan y dice: él sabe hacer. Pero, ¿verdad? Todavía hay un poquito de duda. Y hay personas que se atreven a preguntar, porque para uno, a muchas las veces, soltar una buena cantidad de dinero, hay que saber preguntar. Si usted es de las personas que no pregunta antes de dar el dinero, es bueno que usted pregunte antes de dar el dinero. Y cuando muchas de las veces las personas dicen: sí, yo sé, no se preocupe, pero el problema es cuando va ahí y su trabajo es inspeccionado y probado y dice: no, eso no es así como yo se lo pedí, eso no es así como quedamos, eso no es así como dice en su hoja de presentación en compañías, eso no es así como usted dice que sabía. Usted dijo que sabía soldar, usted dijo que sabía pintar, usted dijo que sabía trabajar madera, usted dijo que sabía trabajar en todas estas cosas, y yo veo que no es como usted piensa. Muchas de las veces tenemos que ser probados aún en nuestros trabajos que nosotros realizamos todos los días. ¿Quién es probado aquí todos los días en su trabajo? Yo soy probado. Yo soy probado en mi trabajo todos los días. Todos los días tengo que ser probado, porque siempre, aunque yo hago casi diario lo mismo, pero hay trabajos que son nuevos en su magnitud y son nuevos en sus reacciones. Entonces tenemos que ser probados. Y cuando llega alguien, sea un inspector, sea alguien de seguridad, quiere escuchar una buena respuesta de alguien que sabe lo que está haciendo. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Le ha pasado eso a usted?
Bueno, no nos vayamos muy lejos. En su casa, cuando usted está desarmando un gabinete, le dice a su esposa: ¿y sabe lo que estás haciendo, hijo? ¿No le ha pasado a usted eso? A las hermanas, a los hermanos, cuando usted está haciendo una comida y le pregunta: ¿y lo has hecho en otra ocasión esa comida, verdad? Si no la ha visto, no la ha probado. Están muy callados ustedes, hermanos, en esta mañana. ¿Cuántos somos probados diariamente en la vida? Todos somos probados. Todos somos probados. Es probado nuestro trabajo, es probada nuestra actitud, es probado nuestro carácter. Tenemos que ser probados. ¿Para qué? Para poder dar lo que alguien busca de nosotros, ¿correcto? ¿Estamos ahí, hermanos? Sí. Porque hablamos de estas cosas que son bien importantes. Y hablamos de lo que es una parte del profesionalismo de los trabajadores, en lo que realizamos en nuestros trabajos diariamente. Ahora, hay algunas teorías, y hablamos del universo, entre las que se encuentran la más popular de muchas, y es la teoría del Big Bang. ¿La ha escuchado usted? Y cuando hablamos de estas teorías, hablamos de que casi es imposible probar, porque cuando hablamos del Big Bang estamos hablando de quién creó el universo. Y esa ha sido una gran pregunta, y ha sido muy cuestionada. Y aunque mucha gente le han dado una respuesta, pero el problema ha sido que la respuesta ha sido, hermanos, sin una respuesta constante y probable de lo que ha sido probado que así es. Entonces, cuando hablamos de esta parte de que para muchos casi ha sido imposible de probar, si no se pueden probar o se puede saber si son o no ciertas, aunque muchos han sido inducidos a creer que es verdad lo que se dice, lo que se publica en las grandes escuelas, en las universidades, y estos grandes científicos que han llegado a creer que el universo y que todo lo que existe ha sido sencillamente algo creado de la nada, o que explotó así de repente y existió todo lo que existe. Pero la Biblia a nosotros nos enseña todo lo contrario de lo que los científicos dijo. Pero cierto científico dijo en cierta ocasión, el hombre que fue conocido por el nombre Stephen Hawking, ¿alguien lo escuchó aquí en algún momento de la vida? Este gran científico dijo en cierta ocasión, y dijo en su respuesta, hablando de la tierra que gira alrededor del sol, aunque él dijo que hay muchos que creen que está la tierra girando sobre un muro de tortugas, y que eso para ellos es su teoría por la cual el mundo gira. Pero la respuesta de este hombre, aunque tuvo parte más cierta que verdad, podemos decir mentira, es una gran verdad de lo que dijo este hombre, de que el tiempo lo diría o lo va a decir que es lo que en realidad es verdadero y lo que no es verdadero. El tiempo va a definir lo que es bueno y lo que no es bueno. No hay otro maestro que vaya a probar las cosas de la vida si no es el tiempo en la vida nuestra. No es lo que nosotros a veces creemos que es, si no es el tiempo que las va a definir, que es en realidad lo que nosotros hemos elegido en la vida, que eso es lo que creemos que es correcto. El tiempo lo va a definir en la vida. Pero cuando hablamos nosotros de que la prueba nos permite conocer las cosas y a las personas que nos rodean, también entendamos que la prueba de las cosas y de las personas que permiten de una manera o nos permite seleccionar alrededor nuestro. Hablamos de amistades, hablamos de los jóvenes cuando se enamoran, se hacen novios, y que de una manera llegan al punto de decir, con esta persona me voy a casar. O hablamos de servicios, hablamos de alimentos, y de la manera según nuestros gustos y nuestras necesidades. Entendamos que así es también nuestra fe en Cristo Jesús. Nuestra fe en Dios tiene que ser probada.
Nuestra fe tiene que llegar a un punto donde tiene que pasar por el fuego. Tiene que pasar por el mejor inspector, por la mejor, ¿cómo se puede decir? Línea de producción de calidad, donde hay alguien que lo está esperando al final para que pueda ser probado si es bueno o no es bueno. Nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que pasar por la balanza. Nuestra fe tiene que pasar, hermano, la prueba para poder llegar a creer y a estar seguros que la fe que está en nosotros es una fe verdadera. Alguien que está aquí en esta hora. Porque no podemos dejar de pasar la prueba para poder llegar a decir que nuestra fe es verdadera. Tenemos que pasar una prueba en la vida para poder definirnos si en realidad que lo que nosotros creemos es verdadero. Nadie se puede llamar verdadero si no ha pasado por la prueba de la fe. Eso está serio, ¿verdad, hermanos? Yo le hago la pregunta, no me responda, por favor. ¿Cuántos han pasado aquí pruebas en la vida? ¿Verdad que muchos? Bueno, pero eso no es nada todavía. Porque mientras más crecemos en la fe, más pruebas tenemos que pasar. Porque no podemos pasar, hermano, ¿cómo podemos decir? Déjeme ponerlo en esta parte. No podemos crecer en la fe si no pasamos pruebas. ¿Usted quiere crecer en la fe? Usted tiene que pasar pruebas. Yo quiero crecer en la fe, yo tengo que pasar pruebas. Para ser probado, para crecer en la fe, tengo que ser probado. Si en verdad que lo que yo digo, si en verdad de lo que yo predico, si en verdad de lo que yo enseño, si en verdad de lo que yo digo en el trabajo, en la calle, en la escuela, en la casa, donde quiera que yo voy, si en verdad lo que yo digo es lo que es, tengo que ser probado. Tengo que ser probado. No puedo decir que cuando soy probado me determino en dejar de hacer lo que digo que soy. Entonces no soy lo que en realidad digo que soy. Porque hay personas, hermanos, que cualquier cosa los desubica. Cualquier cosa los dejan de hacer lo que antes les gustaba o creían que era lo correcto. Pero les llegó la prueba, les llegó la lucha, les llegó la enfermedad, les llegó la escasez, les llegó el gran problema en la vida. ¿Y sabe cuál es el gran problema de la vida de mucha gente? Que alguien le diga que no lo quiere. Sencillamente eso. Se le va la hermosura al pavo real. Se le va el gozo al que danza, al que brinca cuando está la alabanza. Y qué hermoso es danzar y gozarse en el espíritu, en la casa de Dios. Pero qué triste es cuando llega el chisme, cuando llega la crítica, cuando llega el vituperio, cuando en el trabajo le dice ya no hay trabajo. A mucha gente se les va el gozo. Y mucha gente dice no, yo mejor voy a dejar esto en paz y yo voy a seguir mi camino. Eso quiere decir que su fe fue probada, pero su fe que tenía no estaba en lo que tenía que estar. Hay mucha gente que son variables. Hay mucha gente que su fe no está fundada en lo que dice ser en la vida. Hay mucha gente que su fe está en el hombre, no está en Cristo. Su fe está en un edificio. Su fe está en alguien que le dijo no se preocupe, pastor, yo aquí voy a estar a que usted se muera. Ay, hermano. Antes de venirme para esta ciudad, más de una familia me dijeron: hermano Gómez, no se preocupe, si usted se viene a pastorear aquí, mire, no va a tener necesidad de nada. Véngase, lo necesitamos. Queremos un pastor.
Necesitamos a alguien que nos predique como usted. Véngase para este lado. Mire, nosotros nos vamos a encargar de su familia. Hermano, gracias a Dios que no le hice caso. Gracias a Dios. Porque estuve así, mi hermano, para hacerle caso. Y usted dirá, bueno, ¿y qué está haciendo aquí? Pues déjeme explicarle. No le voy a contar toda la historia, pero solamente le voy a decir que cuando llegamos a este lugar fue por vía de otra familia que se había venido de la iglesia de Houston. Y así fue como llegamos. Y ahí es donde Dios nos hace el llamado para venirnos a esta ciudad a pastorear. Pero no fue porque alguien nos dijo, véngase, véngase, véngase. Cuando ellos se dieron cuenta que yo me había venido con mi familia, ellos llegaron, incluso me siguieron diciendo lo mismo. No se preocupen, nosotros vamos a estar con ustedes. Hermano, el primer problema que se vino a la iglesia, ¿sabe quiénes fueron los primeros que corrieron? Ellos. Imagínense si yo les hago caso. Imagínense si yo me vengo por ellos. Imagínense si yo me vengo por sus propuestas. Imagínense si yo les hubiese hecho caso. Yo me voy detrás de ellos. Yo digo, se me fueron los que me iban a ayudar. Se me fue el músico, se me fue el predicador, se me fue el diácono, se me fueron las familias. Entonces yo mejor cierro y me voy. Pero gracias a Dios que no me vine por ellos, sino me vine porque el Dios fue el que me envió a este lugar a predicar su palabra. Y en algún momento me puedo quedar solo, pero como es llamado de Dios, yo tengo que seguir. Tal vez va a llegar un momento donde vamos a necesitar un edificio tal vez 3, 4 veces más grande que este. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Pero me puede pasar como Felipe, y cuando estaba en lo más glorioso de Samaria, le dijo a Felipe, Felipe, te necesito en el desierto. No aquí, en el desierto necesito. Entonces yo tengo que ceder a lo que Dios diga también. Yo no me puedo amachar, como decimos allá en el rancho, en el pueblo, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos son de pueblo aquí? ¿Cuántos son de rancho? Muchos no son de rancho. Dijo, yo soy del rancho grande. De donde sea, grande, pequeño, mediano. Decimos, yo me amacho a esto. Palabras vulgares del rancho, hermanos. Pero es para poder expresar lo que quiero decir. Nos aferramos a algo que en realidad no es. Y pensamos que creemos que puede ser, pero cuando somos probados por la vida, que es el mejor maestro que nos puede probar, que es el tiempo, en la vida personalmente, como humanos que somos, nos damos cuenta que el tiempo lo dice todo. Pero cuando hablamos en el tiempo y en el propósito de Dios, Dios es excelente y perfecto en lo que hace en la vida de cada uno de nosotros. Bíblicamente lo tenemos bien claro y lo tenemos registrado. Por ejemplo, déjeme hablarle de Abraham. ¿Cuántos conocen de Abraham? La Biblia dice que lo llamó de Ur de los Caldeos. ¿Se recuerda el capítulo 11 al final y el capítulo 12 del libro del Génesis? Que dice la Biblia que Dios lo llamó para un lugar mejor. Y la Biblia dice que le creyó a Dios sin saber de Dios, porque Abraham no era judío, no existía el judaísmo, no existían los israelitas. El lugar de donde viene Abraham es un lugar que fue pagano, y de ahí Dios llamó a Abraham. Pero no solamente salió Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, sino que también salió su esposa, salió también su sobrino, salió también su papá, salió una familia de ese lugar. Pero el llamado era ¿para quién, hermanos? Para Abraham, claro que sí, para Abraham. Entendamos que Dios le dio una promesa, que le iba a dar ¿qué? Le iba a dar familia, naciones, que lo iba a hacer grande, lo iba a engrandecer. Pero ¿qué pasó? Pasaron los años, llegaron a los 90 años, llegaron a los 100 años y no habían hijos.
y no habían hijos. Cualquiera hubiera podido haber dicho: wow, Dios se equivocó, Dios me mintió, ese sueño, esa visión, esa profecía no fue de Dios. Cuando es de Dios, Dios siempre, aunque no es en el tiempo de nosotros, Dios tiene un tiempo para nosotros. El tiempo de Dios se cumple, el tiempo de Dios llega. La Biblia dice que visitó Dios a Abraham, a Sara dice la Biblia que la visitó, y le dijo que iban a hacer un hijo. Y eso fue lo más glorioso para ellos, que iban a tener un hijo a pesar de su avanzada edad. Lo más triste de esta historia no fue que lo hayan tenido a esa edad avanzada. Lo más triste de la historia no fue como haberlo mantenido, porque la Biblia dice que este hombre era rico. Lo más triste de la historia es que cuando aquel niño ya había llegado a una adolescencia, a una juventud, donde los padres se habían encariñado, donde ya sabían sus gustos y le habían puesto hasta el nombre, y era el hijo de la promesa, Dios se lo pidió a Abraham. Y le dijo a Abraham, le dijo: necesito que me des a tu único hijo en sacrificio. ¿Y qué dice la Biblia? Le estoy reduciendo la historia. La historia dice que Abraham pataleó, rehusó, gritó y le dijo: si tú me lo diste, ¿por qué me lo quieres quitar? ¿Dijo eso Abraham? ¿Qué dijo Abraham? Obedeció. Dijo: claro que sí, yo te lo doy. Entendamos la vida de José. ¿Se recuerda la historia de la vida de José? Que fue maltratado por sus hermanos desde joven, desde niño. Llegó a un lugar fuera de la casa cuando tuvieron el tiempo de poder vengarse de todo aquel coraje y la envidia que tenían los hermanos, al grado de venderlo. A los que lo vendieron, se lo vendieron a un capitán del ejército de Egipto llamado Potifar. ¿Se recuerda la historia de José? Y que la Biblia habla de que cuando llegó a la casa de Potifar, Potifar le dijo: todo lo que está en esta casa lo puedes tocar, lo puedes usar, menos a esa mujer que está ahí. Le dijo: esa es mi mujer, esa no la puedes tocar. Y la Biblia dice que en un momento que no estaba el patrón, no estaba el dueño de la casa, que dice la Biblia que la mujer de Potifar se le ¿qué? Insinuó a tener relaciones con él. Porque dice la Biblia que José era ¿qué? Hermoso, de buen parecer. Y eso le atrajo a aquella mujer porque era joven. Y la Biblia dice, hermano, que José, hermano, cuando la mujer se le abalanzó, aquel joven salió corriendo y le dejó sus ropas en la mano. Y eso fue más que suficiente para poder acusar a José delante de su dueño, de su patrón, y poder ponerlo en la cárcel. Pero allá en la cárcel, usted sabe la historia, Dios le dio gracia, Dios le dio sabiduría, Dios lo puso en alto. Entendamos la vida de Job. No hay un libro tan maravilloso como leer la vida de Job. Lo más triste es pasar lo que Job vivió. Pero la historia de Job es una historia interesante, impactante, que, hermano, lo hace llorar a uno al leer y al meterse a la historia de Job. Porque Job es el típico, hermano, hombre de una manera ver la fidelidad de alguien y poder mantenerse hasta lo más último de la vida. Entender que Job, hermano, no solo perdió lo material, sino perdió hijos y perdió también a su esposa. El último día que estuvo su esposa en su casa, le dijo, en su enfermedad y en lo que estaba moribundo, y que la piel estaba toda, hermano, hecha pedazos, le dice a la mujer: todavía mantienes tu integridad. Le dice: maldice a tu Dios y muérete. Y fue la última vez, creo yo, que vio a su esposa, porque le cerró la puerta y se fue, lo dejó. Le agarró las llaves del carro, le dijo: me voy a llevar hasta este carro, le dijo. Me voy a llevar el celular, me voy a llevar la recámara y me voy a llevar todo. Ahí muérete en tu podridumbre, le dijo. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Qué doloroso, qué difícil.
Pero la Biblia nos enseña de estos tres personajes que le acabo de mencionar algo interesante. Y es que la Biblia nos enseña de Abraham, que se mantuvo con fe hasta lo último. Y Dios recompensó la fe porque le creyó a Dios, dice la Biblia. Hablamos de la integridad de José, que no fue el respeto tanto a lo que su amo le había dicho, sino al temor a Dios. Y eso fue lo que le hizo, hermano, mantenerse firme ante la circunstancia que le rodeaba a José. Y cualquiera de nosotros, yo me atrevo a decirlo, que cualquiera de nosotros ante la tentación que tuvo José enfrente de aquella hermosa mujer, hermano, y no solamente hablo con los varones, sino también con las mujeres en esta hora, que resistió la tentación, que resistió a lo que se le había enfrentado. Hermano, si este joven pudo resistir y le fue fiel a Dios, eso hoy nosotros debemos de entender esta palabra para nosotros, por favor. Job, que fue un hombre, hermano, que aunque fue golpeado en todas las áreas, pero se mantuvo firme a lo que había creído en Dios. No negó a Dios, no retrocedió, aunque la esposa lo maldijo y lo deseó muerto, no maldijo a Dios, se mantuvo ante Dios por su fe. Estas historias son historias maravillosas, historias extraordinarias, que nos enseñan que a pesar de que fueron hombres, fueron humanos, hermanos, supieron mantenerse fieles al que los había llamado. Mantuvieron su dignidad, mantuvieron su fe, mantuvieron su postura, mantuvieron, hermano, lo que se había encomendado en la vida. Yo hago la pregunta en esta mañana, en esta tarde, en este mediodía, hermano, a cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por alguna prueba y hemos fallado la prueba en la vida? Hemos fallado, hemos claudicado, hemos negado a Dios con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestra palabra, con nuestra forma de ser. Hemos fallado ante Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos claudicado 1 y 2 y 3 y 4 y 5 veces en la vida? Pero gloria a Dios, porque el Dios de la Biblia ha sido bueno. El Dios de la Biblia ha sido misericordioso. El Dios de la Biblia ha sido más que bueno con nosotros, porque a pesar que le hemos fallado, Él ha permanecido fiel. Él nos ayuda, Él nos bendice y nos da otra oportunidad para nosotros poder seguir en la vida con nuestra familia, disfrutar de lo que tenemos. ¿Qué podemos decir? Dios ha sido bueno. ¿No le da gracias a Dios usted por eso? Porque hemos fallado a Dios. Le hemos fallado. Y mucho le hemos fallado. Le hemos fallado con nuestra boca. Le hemos fallado con nuestro pensamiento. Le hemos fallado por hacerle un mal gesto a alguien que ni culpa tiene de lo que a usted y a mí y la desgracia nos ha llegado a la vida. Porque nadie tiene culpa de lo que a nosotros nos pasa en la vida, no es nosotros mismos. Yo no desearía que nadie de aquí pasara lo que yo he pasado en la vida. Y probablemente usted también diría, no me gustaría que usted o que yo no pasara lo que usted ha pasado. Porque de alguna manera tenemos que entender que todos nosotros hemos pasado por situaciones difíciles en la vida. Pero esas situaciones difíciles nos han tenido que enseñar algo y nos ha tenido que dejar una enseñanza buena en la vida. Ahora, que nosotros no la hayamos aceptado y que no la hayamos puesto para bien, bueno, eso ya es muy problema personal suyo. No es del que está cerca de usted, ni de su compañero, ni de nadie. Porque hay cosas que traemos desde niños, desde jóvenes, hermano, o lo que nos haya pasado en la vida, tal vez en la vida de adulto. Pero eso no quiere decir que nosotros le vamos a dañar la vida a alguien más, a una segunda o tercera persona. Eso sería injusticia de parte de nosotros. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? No podemos hacer infeliz a alguien que no tuvo culpa.
Al menos yo no lo haría. Yo he llegado a entender y he llegado a mis 5 sentidos, porque hay gente, hermano, que como si no tuvieran 5 sentidos, hermano. Como si nada más uno les trabaja, como si un lado del cerebro les trabaja a la gente, hermano. Hay gente, hermano, que se ve que como si no le hayan sentido a la vida. Hay gente, hermano, que caminan en esta vida, pero para ellos como si no van bajo un propósito. Usted tiene que entender que en esta vida en Dios vamos caminando bajo un propósito, no de hombre, no propósito económico, porque mucha gente que solamente piensa en el signo del dólar. No bajo el propósito de gobierno, no bajo el propósito de ningún gobierno, sino bajo el propósito del reino de Dios que ha venido a establecer a la vida de aquellos que hemos creído en el Hijo de Dios. El verdadero propósito está en Cristo. No está en lo que para nosotros puede ser aún políticamente, porque hay gente que le tiene más confianza, hermano, al gobierno que va a cambiar el mundo, que va a cambiar la sociedad, que va a cambiar el país, hermano. El problema es que también él piensa que va a cambiar el mundo, el país y a la gente. Nadie puede cambiar a nadie, escúchelo bien. Nadie. El único que puede cambiar al hombre se llama Cristo Jesús. Si no, ya hubiéramos cambiado el mundo, hermanos. Si a nosotros nos cuesta cambiar, como un hombre falso quiere cambiar a gente, quiere cambiar la falsedad en el mundo. Como un hombre, hermano, que es ignorante quiere cambiar la ignorancia en la vida de la gente. No se puede, jamás. No se va a poder. Un hombre que hace, o una mujer que hace malos negocios, hace tranzas, como decimos, ¿cómo es que quiere traer rectitud? No se va a poder. Tiene que arreglar primero ella o él su vida para arreglar los problemas de alguien más. ¿Estamos, hermanos? Claro que sí. Si usted enseña y predica, asegúrese que esté bien usted primeramente. Asegúrese que usted está haciendo bien las cosas. Porque si usted no está pasando la prueba, entonces permítale a Dios un momento que lo pula por ahí para que usted entonces diga: aquí estoy. Porque en la prueba es donde nos damos a conocer quiénes somos nosotros en Dios. Y no solamente en Dios, sino que también en nosotros mismos. En nosotros mismos. Tenga cuidado, y con todo el respeto, yo no es lo correcto hablar de esta forma dentro de las iglesias, pero sí tenemos que mencionar algo. Y es que no es que usted tenga que seleccionar sus amistades, no, todos nos tenemos que amar y respetar. Pero si usted es de las personas que le gusta seleccionar sus amistades dentro de la iglesia, yo le pido por favor que tenga cuidado con lo que usted está haciendo. Porque si usted selecciona a alguien que ese alguien después le vaya a defraudar, no se vaya diciendo que la iglesia es la que nos sirve. No, es usted porque no supo elegir con quién acercarse. ¿Me explico? Entonces tenemos que tener cuidado, porque nosotros, Dios nos ha llamado a ser luz, y nos ha llamado a ser sal, y nos ha llamado a ser sabios, entendidos, para poder hacer las cosas correctas delante de Dios y delante de todos. Entonces, déjeme finalizar porque estoy terminando esta parte. Muchos otros abandonaron la carrera cristiana cuando su fe fue probada, mostrando la inconsistencia en su convicción. Porque hay gente que no les puede pasar algo porque ¡pum!, se desaparecen, se van. Y como les dije el otro día, ustedes son como aves de invierno, ¿verdad, hermanos? Les llega el frío, llega la lluvia, ¿qué es lo que hacen? La parpada de pájaros. Y se van todos, hermano, a buscar el calor. Se van, allá los encuentra en Cancún, allá en Puerto Vallarta, allá por esos lugares, allá encuentra un montón de pájaros. Allá donde están las playas, allá donde no hay frío, allá encuentra esos montón de pájaros, hermano. Así hay muchos creyentes que son creyentes de temporadas.
Ya cuando su corazón dicen, ya me sané, ya regresan a las cosas de Dios. Y le vuelve a pasar lo mismo y se va otra vez, se pierde. Hay gente que tienen años dentro de las iglesias, pero nunca se han afirmado. Nunca han tenido una experiencia verdadera con Dios. Hermano, hay gente que ya tienen barba, ya son viejos. Hay mujeres que ya son hasta bisabuelas, ya tienen un montón de nietos, hermano, y todavía hablando espiritualmente como si todavía no pasan de kinder, hermano, en la vida cristiana. No son niños, son babies todavía, se quedaron en ese nivel. Cualquier cosa los hace llorar, los hace sufrir. Cualquier cosa los hace temblar. Ay, es que el problema. Ay, es que la hermana dijo. Ay, es que el hermano no. Que diga el mundo, que diga aquí, que digan allá, que diga el diablo, que se levante quien quiera. Pero yo, Josué, dijo, y mi casa serviremos a Dios. Que a usted los problemas no lo ahuyente. Que el cambio de la vida no lo ahuyente a usted. Permanezcamos en Dios. Gracias a Dios que ese tornado no nos pegó, hermano. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero ¿y si nos hubiera pegado? ¿Qué? ¿Estaríamos dándole gracias a Dios también? Debemos de darle gracias a Dios también. Debemos de darle a Dios gracias en lo bueno y en lo malo. En la abundancia como en la escasez. En el gozo como en el momento amargo de la vida. Como en los momentos de alegría como en los momentos de soledad. Debemos de darle gracias a Dios y permanecer en Dios. Porque ahí es donde se conocen los verdaderos hijos de Dios. Seguramente será el tiempo y los tiempos duros por los cuales tendremos que pasar, y que tal vez habrán muchas preguntas sin respuestas en nuestros labios y en nuestros corazones. Pero algo que sí debemos de hacer es confiar en Dios en contra de todos esos vientos y mareas que en algún momento de la vida se presentarán. Por eso que yo termino con el Salmo 23. Aunque andemos por valles de sombra de muerte, el Salmo dice, Él estará con nosotros. Él estará con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Yo te voy a dar un consejo personal. No lo puede tomar, si usted guste, no lo tome, si usted así lo guste, porque es personal. Pero algo que yo he experimentado es que cuando más seguro yo me siento de lo que tengo y lo que soy, es cuando soy más probado. Cuando yo más seguro me siento de lo que tengo y de lo que soy, es cuando más probado soy. Así que yo le dejo esa tarea a usted y esa pregunta. Pero algo con lo que sí queremos terminar es que Dios estará con nosotros. Él ha prometido que aunque pase por valle de sombra de muerte, Él no me dejará. Él estará conmigo. ¿Alguien cree esa palabra en esta hora? Dios te bendiga, Dios nos guarde. Pongámonos sobre nuestros pies. Qué difícil es pasar una prueba en la vida. Qué difícil pasar por situaciones que no queremos pasar. Qué difícil es pasar por los caminos de oscuridad. Qué difícil es pasar por esas situaciones que sentimos que ese camino tiene paredes y nos aprietan.
y no podemos avanzar en la vida. Qué difícil es poder encontrarnos con barreras en la vida. Pero hay algo que debemos de aprender en esos caminos, y es que en esos caminos tan difíciles que se vean, dos cosas tienen que pasar: encontrarnos con nosotros mismos, encontrar al Dios al quien servimos. Si nos encontramos a nosotros mismos, hemos aprendido una lección. Pero si también encontramos a Dios, téngalo por seguro que tendremos la victoria en la vida. Porque nadie nos puede dar la victoria en la vida si no es Él en nosotros. Así que aprendamos pues a vivir y aprendamos a gozarnos. No espere mañana para gozarse. Hoy es el día de nosotros para gozarnos. Si usted me preguntara a mí, en todos los años que tengo en esta vida, ¿cuál ha sido el tiempo más feliz de mi vida? Yo le diría a usted, hoy. Porque ayer ya pasó. Este es el gozo, este es el día del gozo de mi vida. El que estoy viviendo. No el mañana, porque ese todavía no viene. El pasado, porque ya pasó. Este es el día, este es el día en el que yo me debo de gozar y alegrar y disfrutar. Este es el día, porque este es el día en el que Dios nos ha dado un día más de vida. Vamos, ¿por qué no levantamos nuestras manos al cielo y bendecimos a Dios?